El Carcharodontosaurus era un enorme dinosaurio terópodo que vagaba por lo que hoy es el norte de África, hace unos 90 millones de años. Es uno de los dinosaurios depredadores más grandes que se conocen, incluso más grande que el Tyrannosaurus rex. A veces se le conoce como el T-Rex africano, aunque los dos dinosaurios no están relacionados. ¿Quién es el Carcharodontosaurus? De todos los terópodos, el Carcharodontosaurus puede haber sido el más grande y formidable en caminar por el mundo del Cretácico sobre dos piernas. El Carcharodontosaurus comprendía un género de dinosaurios terópodos que dominaron el norte de África hace entre 93 y 100 millones de años, a mediados del período Cretácico. Actualmente se sabe que este género incluye dos especies gigantescas que se encontraban entre los dinosaurios depredadores más grandes conocidos. Estos gigantes eran comparables en inmensidad al Tyrannosaurus y el Giganotosaurus, pero no tan colosales como el Spinosaurus. Lo que realmente diferenciaba al Carcharodontosaurus de otros terópodos eran sus enormes dientes planos y dentados. Estos dientes crecieron hasta 20 centímetros de largo y son responsables del nombre de los géneros. Su nombre en latín significa lagarto con dientes de tiburón, que es una alusión a la naturaleza dentada de los dientes del gran tiburón blanco, Carcharodon carcharias. Los taxónomos remontan la familia Carcharodontosauridae al mismo grupo que el Allosaurus del Jurásico tardío, Carnosauria. Estos dinosaurios se caracterizan por su tamaño gigantesco, fosas nasales extra grandes y cavidades nasales y maxilares que reducen drásticamente el peso de sus cráneos. Por favor, no te olvides de dejar tu apoyo dejando un like y comentando en la descripción del video. De esta forma, podré seguir con este proyecto. Era el más grande del género Carcharodontosaurus, y varias fuentes sugirieron estimaciones de longitud que oscilaban entre 12 y 13 metros, una altura de 3,6 metros en la cadera peso. Se estima entre 6 y 15 toneladas métricas. El cráneo restaurado del neotipo mide aproximadamente 1,5 metros o aproximadamente 4,9 pies. Si estas medidas son correctas, entonces el Carcharodontosaurus es uno de los carnívoros más pesados y largos conocidos. Los paleontólogos creen que el enorme tamaño del Carcharodontosaurus se atribuye a su necesidad de superar a otros grandes carnívoros y acabar con los saurópodos que alcanzaban longitudes de 32 metros. Su enorme tamaño físico conlleva la necesidad de un gran territorio de alimentación, estimado en cerca de 310 millas cuadradas por dinosaurio. Debido a esta enorme distribución, se cree que el Carcharodontosaurus era muy territorial, a menudo peleando con otros Carcharodontosaurus y otros terópodos, como el Bajariasaurus y el cocodrilo gigante, Sarcosuchus, por la comida. Una tendencia común que se encuentra en los cráneos de terópodos grandes es exhibir marcas de mordeduras que sugieren que estos carnívoros a menudo estaban involucrados en batallas territoriales por presas, parejas o derechos de carroñero. ¿Qué comía? Los científicos no están seguros de qué comía el Carcharodontosaurus. Lo más probable es que se alimentara de presas grandes, como los dinosaurios herbívoros. El Carcharodontosaurus tenía una mordida mucho menos poderosa que el Tyrannosaurus y dientes más frágiles. Pero aunque probablemente no aplastaba huesos, sus dientes eran adecuados para desgarrar carne. ¿Cuándo lo descubrieron?
El holotipo inicial de C. saharicus fue descubierto en el oeste de Argelia a mediados de la década de 1920 por De Peret y Sabornin. Nombraron a la especie a partir de dos dientes, que luego se reveló que provenían de lugares separados, y la asignaron al género Megalosaurus. Estos dientes fueron bien descritos, pero se desconoce su ubicación exacta actual. En 1931, el paleontólogo alemán Ernst Stromer von Reichenbach desenterró pequeñas porciones de cráneo y dientes en el centro de Egipto. A partir de estos fragmentos, Stromer cambió el nombre del género y proyectó el tamaño del espécimen en unos 10,5 metros. Afortunadamente, Stromer dejó notas y observaciones detalladas cuando el cráneo reconstruido fue destruido en un bombardeo aliado de Múnich en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hace especial al Carcharodontosaurus? A pesar de su enormidad, se creía que el Carcharodontosaurus era un corredor extremadamente rápido, alcanzando una velocidad máxima de aproximadamente 20 millas por hora. La base de estos cálculos se obtuvo utilizando huellas fosilizadas de formaciones del Cretácico Medio encontradas cerca de la ubicación de los restos de C. saharicus, que coinciden con su tamaño estimado. Tras un análisis profundo del hueso del Carcharodontosaurus, los paleontólogos descubrieron tejido pulmonar conservado que contenía sacos de aire. Estos sacos de aire eran notablemente similares a los de las aves modernas y permitían un flujo constante de oxígeno hacia los pulmones. El aumento de la saturación de oxígeno es una técnica de respiración extremadamente eficiente que ayudaría al Carcharodontosaurus a correr más rápido y durante periodos más prolongados mientras persigue a sus presas. El Carcharodontosaurus tenía alrededor de 32 dientes en sus enormes mandíbulas, cada uno de los cuales era un arma letal y eficiente. A pesar de su tamaño total, el Carcharodontosaurus tenía mandíbulas relativamente débiles, con una fuerza de mordida estimada en 3.000 libras por pulgada cuadrada. Este es un número bastante grande y de hecho es muy poderoso, pero en comparación con otros terópodos grandes como el Tyrannosaurus, 12.800 psi, y el Spinosaurus, 4.200 psi, este número está en el extremo inferior de la escala. Sin embargo, esta comparación no niega la capacidad del Carcharodontosaurus como máquina de matar. La reducción de la fuerza de mordida permitió que surgieran diferentes estrategias de caza. ¿Quién es la ave del terror? Los forusrácidos, conocidos coloquialmente como pájaros del terror, son una familia extinta de grandes aves carnívoras no voladoras que estuvieron entre los mayores depredadores ápice de América del Sur durante la era cenozoica. Su rango temporal convencionalmente aceptado abarca desde hace 53 hasta 0,1 millones de años. Tenían una altura de 1 a 3 metros. Se cree que sus parientes modernos más cercanos son las seriemas de 80 centímetros de altura. Titanis walleri, una de las especies más grandes, se conoce en Texas y Florida en América del Norte. Esto convierte a los forusrácidos en el único gran depredador sudamericano conocido que migra hacia el norte en el gran intercambio americano que siguió a la formación del puente terrestre del Istmo de Panamá. Por favor, no te olvides de dejar tu apoyo dejando un like y comentando en la descripción del video. De esta forma, podré seguir con este proyecto. ¿Cuándo lo descubrieron? En 1887, el paleontólogo argentino Florentino Ameghino describió un extraño fósil hallado en la Patagonia. Se trataba de fragmentos de una mandíbula que curiosamente no presentaba dientes. El gran naturalista pensó que debía tratarse de un mamífero desdentado y lo llamó Forusrhacos longissimus.
portador de arruga. Tras varias investigaciones, se dio cuenta, se había equivocado. En realidad, eran los restos de uno de los depredadores más terribles que reinaron en las llanuras de América del Sur durante millones de años. La comunidad científica de por entonces no podía creer lo que le sugería la evidencia. Alguna vez existieron aves de 2,5 metros de altura y 130 kilos de peso que habitaron en bosques y pastizales en lo que hoy es la provincia de Santa Cruz. Millones de años después de que el famoso meteorito barriera a la gran mayoría de los dinosaurios de la Tierra, América del Sur se divorció del gran supercontinente Gondwana y quedó aislada del resto del mundo, a la deriva. El cuello se puede dividir en 3 regiones principales. En las regiones superiores del cuello, el forus rácido tiene espinas neurales bifurcadas, BNS, mientras que tiene espinas neurales altas en sus regiones inferiores. Esto sugiere que el forus rácido tenía un cuello muy flexible y desarrollado que le permitía llevar su pesada cabeza y atacar con una velocidad y potencia aterradoras. Aunque externamente el forus rácido parece tener un cuello corto, su estructura esquelética flexible demuestra que podría expandirse más allá del alcance esperado e intimidar a su presa usando su altura, permitiéndole atacar más fácilmente. Una vez estirado en toda su longitud en preparación para un ataque descendente, los músculos desarrollados del cuello y la cabeza pesada podrían producir suficiente impulso y potencia para causar daños fatales a la presa del pájaro terrorífico. ¿Qué comía? Se cree que todos los forus rácidos eran carnívoros. La fuerte curvatura hacia abajo de la punta de este pico sugiere que arrancó la carne del cuerpo de otros animales. Muchas especies de aves existentes con esta característica son carnívoras. Las tomografías computarizadas realizadas en el cráneo de un forus rácido revelan que la especie no habría podido sacudir a su presa de lado a lado, sino que habría ejercido una fuerza significativa hacia abajo. Florentino Ameghino afirmó en una carta a Eduard Trouessart que tenía ejemplares de Argentina de masas petrificadas que conservaban esqueletos de grandes roedores, Interateriidae, pequeños no tungulados, e incluso Proteroteriidae, litópteros del tamaño de un ciervo, con todos sus huesos triturados y corroídos. Amontonados sin orden aparente y formando una masa casi esférica con el cráneo en el centro, que parecía bolitas de búho gigante, lo que sugiere que los forus rácidos pueden haber tragado a sus presas enteras y regurgitado las partes no digeribles de manera similar a los búhos. Sin embargo, Ameghino nunca describió formalmente estos especímenes y aún no han sido reubicados, lo que dificulta determinar si son gránulos de forus rácidos. También se ha sugerido que los gránulos fosilizados del noroeste de Argentina pertenecen a pequeños forus rácidos como Procariama. ¿Qué hace especial a la ave del terror? Los huesos del pico estaban fuertemente fusionados, lo que hacía que el pico fuera más resistente a la fuerza de adelante hacia atrás, lo que sugiere que podría causar una gran cantidad de daño al picotear en lugar de los movimientos de la cabeza de lado a lado, como sacudir a la presa. En términos generales, se cree que un pájaro terrorífico usaría sus patas para herir a su presa pateándola y para sujetarla y despacharla picoteándola con su gran pico. Las presas más grandes también pueden haber sido atacadas picoteando y pateando o usando el pico como espada para golpear o cortar órganos vitales. Recientemente se ha demostrado que al menos algunos forus rácidos como Andalgalornis, si bien corrían muy rápido en línea recta, eran pobres en giros cerrados a gran velocidad, lo que contradice la idea de que los forus rácidos son ágiles depredadores de presas pequeñas.
¿Cuándo se descubrió el primer fósil de dinosaurio? Es posible que los humanos lleven milenios encontrando fósiles de dinosaurios sin tener ni idea de lo que han encontrado. Gracias a algunos de estos descubrimientos accidentales, afirma el Museo de Historia Natural de Londres, NHM, por sus siglas en inglés. Estos huesos pueden incluso haber servido de inspiración para historias y leyendas sobre dragones. Así pues, no es posible decir cuál fue el primer registro fósil de dinosaurios encontrado por la humanidad. Pero se cree que el primer animal de su especie, registrado en la literatura científica, se basó en unos restos óseos que, durante años, se consideraron parte de un ser humano. ¿Cuál fue el primer fósil de dinosaurio descrito por la ciencia? Según el Museo de Historia Natural londinense, el primer dinosaurio descrito por la ciencia fue el Megalosaurus, un dinosaurio aviario, antecesor de las aves, carnívoro y bípedo, que vivió durante el período Jurásico, hace entre 205 y 142 millones de años. Una de las bases de esta descripción fue un hueso fosilizado descubierto en el siglo XVII en Oxfordshire, Inglaterra, y adquirido por el naturalista y químico británico Robert Plot. En aquella época, sin embargo, la ciencia aún no conocía la existencia de los reptiles prehistóricos que hoy se denominan dinosaurios. En sus observaciones, Plot describió que el hueso se parecía a la parte inferior del fémur de una persona, el hueso del muslo, y especuló con que el hallazgo podría haber pertenecido a un ser humano gigante. Según informa el NHM, una ilustración del peculiar fósil se incluyó en el libro de Plot de 1677, titulado La Historia Natural de Oxfordshire. Pero la pieza no fue nombrada. Casi un siglo después, en 1763, el médico inglés Richard Brooks revisó el trabajo de Plot, llamando al fósil Scrotum humanum, afirmando simplemente que se habían encontrado piedras que representaban exactamente las partes privadas de un hombre, según el Museo Británico. Sin embargo, la descripción del megalosaurio no sería publicada hasta 1824 por el geólogo y paleontólogo británico William Buckland, según informa el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford. Su trabajo se basó en un hueso fosilizado de la mitad anterior de la mandíbula inferior del reptil prehistórico, hallado en una cantera de pizarra de Stonesfield, Oxfordshire. El nombre Megalosaurus, elegido por Buckland, significa gran lagarto. Posteriormente se consideró que el hueso descrito por Plot también pertenecía a un megalosaurio. Sin embargo, según el NHM, el fósil se perdió y los científicos actuales no pueden confirmar si el hallazgo era, de hecho, del gran lagarto. ¿Cuándo se descubrieron los dinosaurios? Aunque el megalosaurio se considera el primer dinosaurio reconocido por la ciencia, el propio grupo de animales al que pertenecen los dinosaurios aún no existía. Según el Museo de Historia Natural de Londres, este logro se atribuye al biólogo y paleontólogo británico Sir Richard Owen, uno de los anatomistas comparativos más famosos del siglo XIX y fundador del NHM. A principios del siglo XIX, se hicieron varios descubrimientos de fósiles en el sur de Inglaterra. Además del megalosaurio, aparecieron el iguanodón y el Elaeosaurus, descritos por Gideon Mantell, geólogo y paleontólogo británico, en 1825 y 1833, respectivamente. Al analizar este trío de descubrimientos, Owen observó rasgos comunes. Por ejemplo, NHM dice que en Iguanodon y Megalosaurus, el anatomista pudo ver que ciertas vértebras en la base de la columna vertebral, ahora conocido como el sacro, se habían fusionado durante la vida de los animales. Y a partir de fragmentos fósiles, Owen determinó que el Elaeosaurus también poseía esta característica.
Basándose en esta observación y en otras similitudes, colocó a los animales en un nuevo grupo, como se detalla en su informe sobre los reptiles fósiles británicos, publicado en 1842. Fue en él donde Owen utilizó por primera vez el término dinosauria para describir al gran grupo de reptiles terrestres del Mesozoico, afirma la institución británica. El término dinosauria tiene raíces griegas y a menudo se le asigna el significado de lagarto terrible. Pero según el NHM, al acuñar el término en su informe, Owen se refiere a los dinosaurios como terriblemente grandes, reconociendo su tamaño significativamente mayor que el de cualquier reptil vivo. ¿Cuándo se acuñó el término dinosaurio? Aunque estas descripciones fueron relevantes, Mantell no los nombró como dinosaurios, ya que el término aún no existía. Ante la falta de más indicios, los llamó simplemente Megalosaurus, lagarto grande, Iguanodon, diente de iguana, e Ilaeosaurus armatus, lagarto del bosque, informa National Geographic. Específicamente, el término fue acuñado en 1842, en un artículo del paleontólogo inglés Richard Owen, publicado por la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, de Londres. En el documento describió sus características anatómicas y estimó que, si bien tenían similitudes con otros reptiles, estas criaturas se diferenciaban de los animales conocidos hasta el momento, por lo cual era preciso establecer un nuevo suborden. ¿Cuándo se describieron los primeros dinosaurios en Sudamérica? Según explica el artículo Dinosaurios argentinos y brasileros. Lista de especies válidas publicado en 2010 en la revista Caminos de Geografía. Florentino Ameghino fue quien, en 1883, estudió los primeros restos de dinosaurios en la Argentina. Sin embargo, continúa el documento. Quien nombró formalmente a los dinosaurios por primera vez en esta parte del mundo fue el paleontólogo inglés Richard Lydekker. En 1893, el especialista publicó un documento en el cual describió 3 especies existentes en la región: Titanosaurus australis, Argyrosaurus superbus y Microcoleus patagonicus. La especie de cisne más grande de la historia fue el cisne gigante, Cygnus falconeri, una especie terrestre que vivió en Malta y Sicilia a mediados del Pleistoceno, chivaniense, hace aproximadamente 770.000 a 126.000 años. Según las dimensiones de los huesos fósiles desenterrados hasta la fecha, los científicos estiman que esta especie probablemente se parecía a un cisne cantor a escala, que pesaba alrededor de 16 kilogramos y tenía una envergadura de unos 3 metros. En conjunto, sus dimensiones eran probablemente las de un cisne cantor. En conjunto, era probablemente un tercio más grande que el cisne vulgar, por lo que casi con toda seguridad no volaba. Otra especie extinta de cisne gigante es el cisne negro neozelandés, o pouwa, antiguamente nativo de la isla Sur y las islas Chatham, que se cree que sobrevivió hasta hace poco, hacia 1450 después de Cristo, en la primera y 1650 después de Cristo en la segunda. Su extinción se atribuye a la caza excesiva de los primeros polinesios y a las ratas que se comían sus huevos. Con 1 metro de altura y unos 10 kilogramos de peso, el pouwa era mucho más robusto que el actual cisne negro australiano, de aproximadamente 6 kilogramos de peso, que se introdujo en Nueva Zelanda en la década de 1860 y que también llegó de forma errante. Aún así, durante mucho tiempo se consideró una mera variante neozelandesa de esta última especie, hasta que el análisis de su ADN extraído de sus restos subfósiles confirmó en 2017 que el pouwa era una especie válida, aunque estrechamente relacionada por derecho propio. Curiosamente, aunque no tan pesado, el cisne gigante habría sido más alto que el famoso elefante enano prehistórico de Malta.
Palaeoloxodon falconeri, que coexistió con él pero medía menos de 1 metro a la altura del hombro. El cisne vulgar, Cygnus olor, más pesado, y el cisne trompetero, de mayor envergadura, ostentan conjuntamente el récord de mayor tamaño entre las aves acuáticas vivas. Originario del Reino Unido y de gran parte de Eurosiberia, el cisne vulgar tiene un peso típico en machos adultos o mazorcas, que son ligeramente más grandes que las hembras adultas o corrales, de 15 kilogramos, 33 libras. Pero una mazorca salvaje polaca excepcionalmente pesada llegó a pesar 22,5 kilogramos, 49 libras y 10 onzas, en pleno verano, según documentó el naturalista alemán Walter von Sanden en 1935. Originario de Norteamérica, pero más común en Alaska, el cisne trompetero tiene una envergadura de hasta 250 centímetros, y algunos ornitólogos lo consideran conespecífico del cisne cantor euroasiático. El enorme Garganornis balmani era incluso más alto que algunos humanos, con casi 1,5 metros de altura, la estatura media de una mujer. Aunque el ave extinta era grande, tenía alas pequeñas, lo que sugiere que no las utilizaba para volar, sino para luchar. Un nuevo estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Turín, Italia, examina de cerca el hueso carpo-metacarpo, el equivalente al hueso de nuestra mano. Los fósiles se encontraron en Italia, en la zona de Gargano y en la localidad de Scontrone. La presencia de una protuberancia carpiana en el carpo-metacarpo proximal también indica un comportamiento de lucha en esta especie de ave terrestre de gran tamaño, escriben los autores en el estudio, publicado en la revista Royal Society Open Science. El carpo es una pequeña protuberancia de las aves modernas, que la utilizan para luchar por el territorio. Está cubierta de piel dura, por lo que se convierte en un arma muy eficaz. Julian Hume, del Museo de Historia Natural de Londres, explica a New Scientist que en los solitarios se rompían los huesos unos a otros. En un giro nuevo y divertido del género, la gente parece creer que los dinosaurios vivieron junto a los humanos hace 500 años. Sí, como en Los Picapiedra, debido a una pintura de Peter Bruce Gale de 1562. En una publicación típica, un usuario de Instagram History Unreal escribió: una pintura de Peter Bruce Gale en 1562 antes de que supuestamente supiéramos algo sobre los dinosaurios. Entonces, a pesar de que no aparece ninguna otra evidencia, como personas que escriben, ¿no es extraño cómo viajamos en Brachiosaurus como un gran caballo lagarto? ¿Es esta evidencia de que los Picapiedras fueron en realidad un documental? No. Por favor, no te olvides de dejar tu apoyo dejando un like y comentando en la descripción del video. De esta forma, podré seguir con este proyecto. En primer lugar, Peter Bruce Gale no solo no es el artista de la pintura, sino que no hay ninguna referencia a él fuera de esta teoría de conspiración específica. El artista de esta pintura, El suicidio de Saúl, es el artista renacentista flamenco Peter Bruegel el Viejo. Representa acontecimientos descritos en la Biblia, el suicidio del rey Saúl tras su derrota ante los filisteos en el monte Gilboa. De hecho, está pintado en 1562 y muestra a unos pequeños tipos extraños paseando al fondo. Pero no son dinosaurios. Como se señala en muchas publicaciones, es más probable que se trate de Peter nunca ha visto un camello, que de dinosaurios que viajan en el tiempo o de un encubrimiento de que los humanos han vivido junto a ellos todo el tiempo. De hecho, los camellos se mencionan en referencia al rey Saúl en la Biblia, y es probable que intentara incluirlos en el fondo.
Al igual que los leones en las pinturas medievales europeas son famosos por ser malos, los dibujos de camellos han adolecido de la misma falta de un modelo sentado, así como de elecciones estilísticas de los artistas que habían visto a las criaturas. Los camellos eran dibujados de diversas formas por quienes no los habían visto. Estos, como los coatíes al revés, se parecen a Brachiosaurus. Lo más cercano que estuvieron los humanos de los dinosaurios. Un nuevo y sorprendente estudio concluye que los antepasados humanos sobrevivieron al impacto de un asteroide que acabó con los dinosaurios. Este hecho, y otros nuevos conocimientos sobre la línea de tiempo de la evolución animal, están sacudiendo a la comunidad científica. Los investigadores realizaron un análisis exhaustivo del registro fósil. Descubrieron que los mamíferos placentarios, un grupo que incluye a humanos, perros e incluso murciélagos, se originaron en el período Cretácico. Esto sugiere que estos mamíferos compartieron el planeta con los dinosaurios durante un breve periodo antes del evento de extinción masiva. Este hallazgo lanza una bola curva al debate de larga data entre los investigadores. Hasta ahora era un tema de controversia si los mamíferos placentarios caminaban junto a los dinosaurios o si surgieron después de que los grandes dinosaurios desaparecieron. Los fósiles de mamíferos placentarios solo aparecieron en rocas de menos de 66 millones de años. Ese fue el momento en que un asteroide tuvo un fatídico encuentro con la Tierra. Esta evidencia parecía sugerir que los mamíferos placentarios aparecieron solo después de la espectacular desaparición de los dinosaurios. Sin embargo, los datos moleculares han sugerido una edad más avanzada para este grupo. Este hallazgo ha complicado completamente la narrativa. Ancestros humanos. Sin embargo, la historia no termina ahí. Su investigación muestra que los mamíferos placentarios comenzaron a florecer solo después de que el impacto del asteroide acabó con los dinosaurios. Esto sugiere que la eliminación de los dinosaurios como competencia permitió a estos mamíferos diversificarse y prosperar. Para llegar a esta conclusión, los científicos se embarcaron en una misión para recopilar numerosos datos fósiles de grupos de mamíferos placentarios. Estos datos fósiles se remontan al evento de extinción masiva hace 66 millones de años. Conviven en armonía. Aún más intrigante es el hallazgo de que los primates, el grupo que incluye el linaje humano, así como los lagomorfa, conejos y liebres, y carnívora, perros y gatos, evolucionaron justo antes de la extinción masiva de KPG. Esto implica que nuestros propios antepasados alguna vez se codearon con los dinosaurios. Tras el catastrófico impacto del asteroide, los mamíferos placentarios demostraron una rápida diversificación. La extinción de los dinosaurios podría haber allanado el camino para la exitosa expansión de nuestros ancestros mamíferos. Si ese asteroide no hubiera matado a los dinosaurios, el mundo tal como lo conocemos hoy sería muy diferente. Sobrevivientes. Algunas especies lograron sobrevivir a la extinción masiva. Esto preparó el escenario para la biodiversidad del mundo actual. Entre ellos se incluyen aves, pequeños mamíferos, anfibios, cocodrilos, tortugas y muchos invertebrados. Es probable que algunas de estas criaturas pudieran soportar las duras condiciones porque eran pequeñas. Podían encontrar refugio y no necesitaban mucha comida para sobrevivir. También sobrevivieron algunas plantas y plancton marino. Su recuperación y evolución jugaron un papel clave en la configuración del mundo post-KPG.
La recuperación de la vida después de la extinción de KPG llevó millones de años. En ausencia de los dinosaurios, los mamíferos sufrieron una importante radiación adaptativa. Comenzaron a diversificarse y evolucionar para cubrir muchos de los roles ecológicos que quedaron vacantes. Tenga en cuenta que nuestra comprensión del evento de extinción KPG evoluciona continuamente. Nuevas investigaciones y tecnologías nos proporcionan cada día información más detallada y precisa sobre este fascinante período de la historia de la Tierra. En un estudio, Susana Herculano Hausel, del Vanderbilt Brain Institute de la Universidad de Vanderbilt, calculó el número probable de neuronas en el palio de los dinosaurios, una estructura cerebral responsable de las funciones cognitivas avanzadas y que corresponde a la corteza de los mamíferos. Las investigaciones sugieren que es el número de neuronas en estas áreas, más que el tamaño del cerebro, lo que da una idea, aunque aproximada, de las posibles capacidades cognitivas de un animal. Por ejemplo, a pesar de tener una cabeza muy pequeña, las aves tienen células cerebrales más densas que muchos mamíferos y por lo tanto pueden poseer aproximadamente tantas neuronas como los primates. El resultado es que algunas aves, como los loros y los córvidos, la familia de aves que incluye a los cuervos y cornejas, muestran grandes capacidades cognitivas, comparables a las de los mamíferos no humanos más inteligentes. Por favor, no te olvides de dejar tu apoyo dejando un like y comentando en la descripción del video. De esta forma, podré seguir con este proyecto. Y son precisamente las aves, el único linaje superviviente de dinosaurios, las que constituyen la piedra de toque de Herculano Hausel. Al comparar la relación entre el tamaño del cerebro, el número de neuronas y el tamaño corporal en numerosas especies de aves y reptiles existentes, además de considerar los fósiles disponibles de dinosaurios extintos, Herculano Hausel concluye que un dinosaurio grande como el Tyrannosaurus Rex podría haber albergado 2.000 millones de personas, a 3.000 millones de neuronas en su palio, un número similar al de un babuino. Si es así, es posible que los dinosaurios grandes fueran animales muy inteligentes. Por tanto, parece plausible que, en las condiciones adecuadas, nada habría impedido la evolución de un dinosaurio sapiens. Los T-Rex tenían lo necesario. Herculano Hausel dice, los T-Rex tenían lo necesario en términos de número de neuronas para ser tan cognitivamente flexibles como otros animales actuales que tienen números similares de neuronas telencefálicas, que son guacamayos, babuinos, macacos y también ballenas. Esa capacidad intelectual, añade, significa que los dinosaurios podrían haber tenido la capacidad de utilizar herramientas y planificar el futuro. Pero la cantidad de neuronas puede no ser suficiente. Para la inteligencia, la arquitectura del cerebro también importa. Y este podría haber sido el talón de Aquiles de los dinosaurios, sostiene Anton Reiner, del Departamento de Anatomía y Neurobiología del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Tennessee. Según Reiner, es poco probable que los dinosaurios pudieran haber desarrollado capacidades cognitivas comparables a las nuestras. Aquí se necesita un poco de anatomía. Durante 350 millones de años de evolución separada, los mamíferos y los dinosaurios encontraron dos formas bastante diferentes de organizar las funciones cognitivas. El cerebro de los mamíferos desarrolló la llamada neocorteza, en la que las neuronas se organizan en una capa relativamente delgada formada por columnas compactas.
En cada columna, diferentes partes pueden comunicarse entre sí en distancias cortas, menos de 1 milímetro. Para usar una metáfora simple, podemos pensar en el cerebro de los mamíferos como una supercomputadora modular en la que es fácil aumentar la potencia computacional agregando nuevos elementos. Los dinosaurios que sobrevivieron. En cambio, en los dinosaurios que sobreviven hoy en día, es decir, las aves, la organización es menos compacta. Las funciones que realiza una sola columna de la corteza de los mamíferos requieren la comunicación de núcleos cerebrales separados. Esta estructura funciona perfectamente mientras haya relativamente pocas áreas del cerebro que gestionar. Pero ampliar las capacidades del cerebro más allá de cierto punto podría hacer que la estructura sea mucho más compleja y menos eficiente que en los mamíferos, según Reiner. En comparación con la metáfora anterior, es como si nuestra supercomputadora estuviera formada por muchos centros de computación en edificios separados conectados por un revoltijo de largos cables. Si así fuera, un aumento del tamaño del cerebro se correspondería con una mayor distancia entre los núcleos, ralentizándose su comunicación. La eficiencia cognitiva caería en algún momento a medida que aumentara el volumen cerebral. Reiner sostiene que la arquitectura del cerebro del pájaro también haría poco útil otra estrategia que en los mamíferos facilitó la mejora de las facultades cognitivas: los pliegues de la corteza cerebral. En los mamíferos, estos pliegues no solo permiten que el área dedicada a la cognición aumente sin sobreinflar el volumen del cerebro, sino que también permiten que áreas que de otro modo estarían distantes se comuniquen rápidamente. Los loros. Según Reiner, por tanto, animales como los loros o los córvidos estarían cerca del límite superior de capacidades cognitivas entre las aves. Más allá de este umbral, agregar nuevas áreas cerebrales conduciría a una disminución general de la eficiencia cerebral. Y si, como todo sugiere, los dinosaurios tuvieran una arquitectura cerebral similar, podrían haber sido muy inteligentes, pero no tanto como nosotros. Reiner destaca que define la inteligencia en su trabajo en términos de inteligencia humana, que ve como un rasgo que distingue a nuestra especie y que nos ha ayudado a prosperar a pesar de limitaciones como nuestra relativa debilidad física. En pocas palabras, podemos hacer cosas que otros animales no pueden, dice Reiner, señalando la combinación de lenguaje complejo, planificación y uso de herramientas de nuestra especie. Al mismo tiempo, eso no significa que seamos mejores que los demás, añade. Es probable que no existieran humanos excepto por la extinción de los dinosaurios. Nada en el cerebro de los mamíferos hace que los humanos sean inevitables. ¿Está cerrado el debate? Ciertamente no. Reiner y Herculano Houssel publicaron cada uno un comentario con contrapuntos y refutaciones al argumento del otro. Mientras tanto, otros científicos han entrado en escena. Algunos, como el neurobiólogo Giorgio Baiortigara de la Universidad de Trento en Italia, critican la noción de definir la inteligencia basándose en el cerebro y el comportamiento de nuestra propia especie. La idea de que el punto final de la evolución de la inteligencia es la inteligencia humana y que está encarnada en la organización de la corteza cerebral no tiene sentido desde un punto de vista biológico, afirma. En biología, no hay nada que sea absolutamente mejor. Siempre es una cuestión de costo y beneficio. Ya sabemos que los cerebros de las aves pueden funcionar mejor que los de los mamíferos, incluidos los humanos, en diversas tareas cognitivas. Con esa organización, las aves hacen ciertas cosas mejor que los mamíferos. Según Baiortigara, los cerebros de las aves no son necesariamente menos eficientes en la comunicación entre neuronas.
Al contrario, la velocidad en la transmisión de información entre redes de neuronas es precisamente uno de sus puntos fuertes. Cualquiera que sea la verdad, es fácil descartar estos análisis como pasatiempos académicos ociosos, aunque fascinantes. Pero pueden decirnos mucho sobre cómo la historia evolutiva da forma al desarrollo de las capacidades cognitivas. La evolución puede encontrar muchas soluciones ingeniosas, pero no puede inventar algo desde cero. Debe trabajar con lo que tiene disponible. Comprender cómo y si la arquitectura del cerebro impone límites al desarrollo de facultades intelectuales superiores podría revelar mucho sobre la evolución de las habilidades y comportamientos de varios tipos de animales. Los dinosaurios. Finalmente, si miramos la cuestión con imparcialidad, este debate puede decirnos más sobre nuestra propia especie que sobre los dinosaurios. En 1982, el paleontólogo Dale Russell y el taxidermista Ron Seguin publicaron lo que llamaron un dinosauroide, la primera reconstrucción supuestamente científica de un dinosaurio hipotético que evolucionó hasta alcanzar una inteligencia similar a la nuestra. Por razones más culturales que científicas, el resultado propuesto era un ser reptil, pero de aspecto muy humano. Posteriormente, biólogos y artistas propusieron alternativas, aunque fantasiosas, que se parecían más a los dinosaurios y menos sesgadas hacia la forma de nuestra propia especie. Todo el episodio ilustra cómo, cuando se les pidió que imaginaran la inteligencia de los dinosaurios, las personas intentaron situarse una vez más en el centro del universo. Se puede argumentar que la tendencia a imaginar a los humanos como la encarnación de especies inteligentes refleja la creencia de que nuestra evolución fue, de alguna manera, inevitable. Sin embargo, como señaló hace mucho tiempo el biólogo evolutivo Stephen Jay Gould, la inteligencia tecnológica humana es diferente a muchas otras adaptaciones evolutivas complejas como el vuelo o el ojo. Surgió solo una vez después de más de 3.000 millones de años y solo debido a una serie de circunstancias fortuitas y favorables. Por el contrario, ya existen especies en la Tierra, desde cuervos hasta ballenas y pulpos, que son extremadamente inteligentes, aunque de manera diferente a nosotros. Quizás algún día un pájaro u otro tipo de animal desarrolle una inteligencia similar a la nuestra, o quizás no. En cuanto a los dinosaurios, sus fortalezas y logros cognitivos podrían haber sido muy diferentes a los nuestros, pero igualmente espectaculares. ¿Se considera un pájaro un dinosaurio? Sí, las aves son dinosaurios aviares y técnicamente reptiles. Aquí hay un excelente artículo que explica por qué las aves son reptiles. Las aves han evolucionado a lo largo de 150 millones de años, desde los dinosaurios terópodos hasta nuestros amigos voladores de hoy en día, que habitan en parques, patios traseros, bosques y la mayoría de los demás hábitats de la Tierra. Los terópodos eran dinosaurios de dos patas, como el Tyrannosaurus Rex y los velociraptores. Estas criaturas probablemente fueron las primeras en poseer plumas. Por favor, no te olvides de dejar tu apoyo dejando un like y comentando en la descripción del video. De esta forma, podré seguir con este proyecto. Algunos dinosaurios terápodos emplumados sobrevivieron después de la extinción masiva, y este pequeño grupo es de donde probablemente evolucionaron las aves modernas. Los dinosaurios esencialmente se redujeron y se convirtieron en lo que son hoy. Desarrollaron una estructura ósea más pequeña y liviana. Sus colas se encogieron y les crecieron plumas de vuelo, lo que eventualmente los hizo aerodinámicos. Los grupos se dividieron y desarrollaron sus características únicas, que ahora comprenden las decenas de miles de especies de aves que existen en la actualidad.
¿Por qué las aves no están clasificadas como dinosaurios? Si las aves son técnicamente dinosaurios, ¿por qué no se las clasifica como tales? La semántica es el problema. Si bien las aves son técnicamente reptiles, reptil no es una categoría de clasificación válida, sin mencionar que nuestras aves modernas no tienen características de reptil. Los grupos parafiléticos, como los reptiles y los peces óseos, tienen un ancestro común, pero las aves han sufrido transformaciones tan importantes que las diferencian drásticamente de otros miembros de estos clados. Todas las aves evolucionan a partir de dinosaurios. Sí, todas las aves evolucionaron a partir de dinosaurios aviares. Las aves fueron los únicos dinosaurios que sobrevivieron a la extinción masiva hace millones de años, y evolucionaron durante un largo periodo, hasta convertirse en lo que son hoy. ¿Cuál es el ave más cercana a un dinosaurio? Hoy en día hay varias especies que se ha confirmado que son muy similares a los dinosaurios. Los casuarios son aves de gran cuerpo, con patas grandes y garras afiladas. Y también tienen estructuras duras en forma de casco en la cabeza, similares a las que habrían tenido los dinosaurios. El casco protege su cabeza mientras corre por densos bosques. Sus llamadas profundas y retumbantes posiblemente se acerquen a cómo sonaban sus antepasados. Las gallinas y los avestruces también están directamente relacionados con el T. rex gigante y se consideran su pariente vivo más cercano. Tienen similitudes anatómicas, pero los investigadores también descubrieron que sus moléculas de colágeno estaban estrechamente relacionadas. Es difícil creer que una criatura tan común y promedio pueda ser un descendiente directo de este poderoso dinosaurio. Pájaros dodo. El dodo era un ave no voladora endémica de una isla al este de Madagascar. Esta ave se extinguió en 1681 debido a la introducción de animales y la caza. Como los dodos eran pájaros, técnicamente eran descendientes de los dinosaurios, como todas las aves. Uno de los parientes vivos más cercanos de las aves dodo en la actualidad son las palomas Nicobar del sudeste asiático. Pájaros picozapato. A estas alturas ya sabes que todas las especies de aves están relacionadas con los dinosaurios, pero algunas especies parecen estar más cercanas a sus ancestros antiguos que otras. Una mirada a la cigüeña picozapato y pensará que pertenece a una película de Jurassic Park. Pero, técnicamente, estas aves no están más relacionadas con los dinosaurios que otras aves. Estas aves grandes y de aspecto inusual son endémicas de los pantanos de África Central y Oriental. Aves casuario. Como se mencionó anteriormente, los casuarios también están relacionados con los dinosaurios, y sus características únicas, como la estructura de su casco y su voz retumbante, demuestran que las aves están definitivamente relacionadas con los dinosaurios. Similitudes entre aves y dinosaurios. Las aves tienen escamas similares a las de los reptiles. Si bien la mayor parte de su cuerpo está cubierto de plumas, sus pies cuentan con escamas que brindan protección y evitan la pérdida de agua. También son animales vertebrados que ponen huevos amnióticos con cáscara y comparten comportamientos similares a los de los dinosaurios, como meditar y anidar. Estas características surgieron por primera vez en algunas especies de dinosaurios.
Algunos dinosaurios también tenían plumas, huesos huecos, espoletas y dormían en posiciones similares a las de los pájaros. Los científicos conocen la especie extinta, el Crassigyrinus scoticus, desde hace una década, pero debido a que todos los fósiles conocidos del carnívoro primordial están severamente aplastados, ha sido difícil saber más sobre él. Ahora, los avances en la tomografía computarizada y la visualización en 3D han permitido a los investigadores reconstruir digitalmente los fragmentos por primera vez, revelando más detalles sobre la antigua bestia. Investigaciones anteriores han demostrado que el Crassigyrinus era un tetrápodos, un animal de 4 extremidades relacionado con las primeras criaturas en pasar del agua a la tierra. Los tetrápodos comenzaron a aparecer en la Tierra hace unos 400 millones de años, cuando los primeros tetrápodos comenzaron a evolucionar a partir de peces con aletas lobuladas. Por favor, no te olvides de dejar tu apoyo dejando un like y comentando en la descripción del video. De esta forma, podré seguir con este proyecto. Sin embargo, a diferencia de sus parientes, estudios anteriores han encontrado que el Crassigyrinus era un animal acuático. Esto se debe a que sus antepasados regresaron de la tierra al agua o a que, en primer lugar, nunca llegaron a la tierra. En cambio, vivió en pantanos de carbón, humedales que durante millones de años se convertirían en depósitos de carbón, en lo que hoy es Escocia y partes de América del Norte. La nueva investigación, realizada por científicos del University College de Londres, muestra que el animal tenía dientes enormes y mandíbulas poderosas. Aunque su nombre significa renacuajo grueso, el estudio muestra que el Crassigyrinus tenía un cuerpo relativamente plano y extremidades muy cortas, similares a las de un cocodrilo o caimán. En vida, el Crassigyrinus habría medido entre 2 y 3 metros, 6,5 a 9,8 pies de largo, lo cual era bastante grande para la época, dijo en una declaración. Probablemente se habría comportado de manera similar a los cocodrilos modernos, acechando bajo la superficie del agua y usando su poderoso mordisco para agarrar a sus presas. El Crassigyrinus también se adaptó para cazar presas en terrenos pantanosos. La nueva reconstrucción facial muestra que tenía ojos grandes para ver en agua fangosa, así como líneas laterales, un sistema sensorial que permite a los animales detectar vibraciones en el agua. Aunque se sabe mucho más sobre el Crassigyrinus, los científicos todavía están desconcertados por un espacio cerca de la parte frontal del hocico del animal. Según Porro, la brecha puede indicar que el Crassigyrinus tenía otros sentidos que le ayudaban a cazar. Es posible que haya tenido un llamado órgano rostral que ayudó a la criatura a detectar campos eléctricos, dijo Porro. Alternativamente, el Crassigyrinus podría haber tenido un órgano de Jacobson, que se encuentra en animales como las serpientes y ayuda a detectar diferentes sustancias químicas. En estudios anteriores, dijo Porro, los científicos reconstruyeron el Crassigyrinus con un cráneo muy alto, similar al de una anguila morena. Sin embargo, cuando intenté imitar esa forma con la superficie digital de las tomografías computarizadas, simplemente no funcionó, explicó Porro. No había ninguna posibilidad de que un animal con un paladar tan ancho y un techo craneal tan estrecho pudiera tener una cabeza así. La nueva investigación, publicada el 2 de mayo del 2023 en el Journal of Vertebrate Paleontology, muestra que el animal habría tenido un cráneo de forma similar al de un cocodrilo moderno. Para reconstruir el aspecto del animal,
el equipo utilizó tomografías computarizadas de 4 especímenes distintos y reconstruyó los fósiles rotos para revelar su rostro. ¿Qué se ha descubierto sobre el Crassigyrinus? Con un nombre que significa retorcido superficial, el Crassigyrinus no inspira exactamente miedo. Sin embargo, en su día habría sido un temible depredador. En vida, el Crassigyrinus habría medido entre 2 y 3 metros de largo, lo cual era bastante grande para la época, afirma Laura. Probablemente se habría comportado de manera similar a los cocodrilos modernos, acechando bajo la superficie del agua y usando su poderoso mordisco para agarrar a sus presas. La forma del cráneo del Crassigyrinus contiene una serie de crestas que habrían ayudado a fortalecer el cráneo y a distribuir la fuerza de su mordida entre sus numerosos dientes. Cualquier presa que se cruzara en su camino también tendría que lidiar con un conjunto de sentidos especializados que ayudaron a el Crassigyrinus a rastrearla. Estos incluían ojos grandes para ver en los oscuros pantanos de carbón y líneas laterales para detectar vibraciones en el agua. Una misteriosa brecha cerca del frente de su hocico también puede ser una señal de que también tenía otros sentidos. Muchos de los primeros tetrápodos tenían espacios en la línea media en la parte frontal del hocico, pero el espacio en el Crassigyrinus es mucho más grande y presenta bordes suavemente esculpidos, explica Laura. Las fosas nasales estaban en otra parte, por lo que se ha especulado mucho sobre qué podría haber sido esta abertura. Una posibilidad es que, como algunos peces vivos, el Crassigyrinus pudiera haber tenido un órgano rostral que le ayudaba a detectar campos eléctricos. Alternativamente, podría haber tenido un órgano de Jacobson que se encuentra en animales como las serpientes y ayuda a detectar diferentes sustancias químicas. Desafortunadamente, no podemos estar seguros de lo que había en esta brecha porque no hay nada preservado allí y nada vivo hoy está lo suficientemente relacionado con el Crassigyrinus como para saberlo definitivamente, dice Laura. Lo que está claro es que estos animales tenían sentidos muy desarrollados, por lo que es lógico que tuvieran otro órgano sensorial en la parte delantera de su hocico. Ahora que el cráneo ha sido reconstruido, los investigadores lo están poniendo a prueba en una serie de simulaciones biomecánicas para ver de qué podría haber sido capaz. Para finalizar, no te olvides de activar la campanita y dejar tu Dino Like, así me ayudas a seguir creando más contenido. Sin más, nos estamos viendo en un próximo video.